Este canal que van a ver los llevará a saber que ustedes no conocían. Quieren conocer la historia del mundo del espectáculo, los deportes, acontecimientos históricos y mucho más. Si quieren saber más de historia, vamos a saber esta experiencia que tú te puedes imaginar a través de nuestra gran historia. El verdadero nombre de Harry Houdini era Eric Schweitz, nacido en Budapest, Imperio Austrohúngaro, en la actual Hungría, el 24 de marzo de 1874. Era hijo del rabino Mayer Samuel y Cecilia Seitor, y tenía 5 hermanos. Para ayudar a su familia a superar las dificultades económicas, Eric empezó a trabajar desde muy pequeño. Su familia emigró a Estados Unidos, donde se nacionalizaría poco después, cambiando su nombre por Eric Schweitz al emigrar a Estados Unidos, cuando solo él apenas tenía 4 años de edad. Vivieron en Appleton, Wisconsin, y posteriormente se mudarían a Nueva York, debido a que su padre había sido designado rabino en una nueva congregación. Cuando tenía 8 años de edad, trabajó vendiendo periódicos y ilustrando zapatos en las calles. Si bien empezó como trapecista en 1882, se decidió finalmente a la magia. Aunque era profesional en todas las ramas de la magia, era conocido por sus escapismos imposibles gracias a una gran resistencia física que adquirió con una fuerte preparación, que consistía en correr en una severa disciplina de natación. Comenzó esta rutina física desde muy temprana edad, cuando ingresó en un club de atletismo, y continuó con ella hasta el final de sus días. Un día su padre lo llevó a ver al Dr. Lai, un mago viajero, al niño que le llamó mucho la atención al arte de la actuación y se interesó en este. A los 9, Eric y sus amigos del barrio formaron un pequeño circo, donde él actuaría por primera vez ante un público el 28 de octubre de 1883, con el nombre de Eric Prince von Ayer, actuando como concertista y trapecista. Adquirió asimismo una gran reducción en la historia de la magia y llegó a acumular una formidable colección especializada en la materia, que posteriormente legó a la Biblioteca del Congreso de Washington. Al morir su madre quedó tan afectado por quienes explotaban la credibilidad, la gente decía poder contactar con los muertos, que consagró su vida a desenmascarar a los medios, reproduciendo y denunciando sus trucos, publicando en artículos de revistas sobre sus trucos y la psicología del engaño. Concebía la magia como un espectáculo en sí mismo y demostrando una gran habilidad para librarse del interior de cacas fuertes arrojadas al mar, de camisas de fuerzas colgando boca abajo desde rascacielos y toda suerte de esposas, cuerdas, baúles cerrados con candados y cadenas de cualquier tipo. Leyó y aprendió con lo que pudo al respecto. De hecho, el nombre artístico tomó fue un homenaje al mítico Robert Houdin, considerando el padre de la magia moderna. Aunque comenzó su carrera como mago chistoso haciendo juegos de cartas y otros efectos, pronto comenzó a considerarse practicar el escapismo. En aquella época, algunos espiritistas invocaban a fantasmas mientras que permanecían atacados. Para evitar sospechas de fraude, Houdini comprendió que se había liberado secretamente para manipular escenas con efectos mágicos para aseguraban en reales. Houdini decidió tal escaparse podía ser el número de sí mismo. Uno de los escapes clásicos que asociaban con Houdini es la metamorfosis, que tanto en la época como en el futuro inspiraba múltiples variantes. El ilusionista era atado e introducido dentro de un saco, y a su vez dentro de un baúl. Todo ello era atado y sujeto con candados. Entonces un ayudante subía encima del baúl, levantaba una cortina y 3, 2, 1. Al instante siguiente, la cortina bajaba mostrando a un Houdini liberado el lugar que ocupaba el ayudante. La ayudante de Houdini en la metamorfosis solía ser Beatrice Randall, una joven morena de pequeña estatura que acabaría enamorando al mago.
Se convirtió pronto en Beth, su mujer, en 1894. Beth la acompañaría durante el resto de su vida, pero nunca llegaron a tener hijos. Tuvo 2 embarazos mal drogados, de los cuales solo se tiene referencias en los cuadernos de notas de la familia de su esposo. Las habilidades de Houdini para librarse de ataduras con cuerdas, cadenas, con candados y otras situaciones complicadas encantaban al público. Hizo un largo viaje por Europa de 4 años, cosechando grandes éxitos, aumentándose su propia leyenda. También se rumorea que aprovechó para ser un espía, enterándose de secretos rusos y alemanes. Era el representante de la ciudad ante el jefe de la policía local, o en la prisión. Un grupo de periodistas proponían su reto, que era publicado en los periódicos y comentando en la ciudad. Luego el mago era encerrado, atado o encadenado. Cuando conseguía liberarse, su hazaña obtenía una nueva promoción en la prensa. Se suele considerar a Houdini el mejor escapista de todos los tiempos, y también precursor de muchas de las hazañas y retos de este tipo. Escapó de cuerdas, cadenas, camisas de fuerza y todo tipo de esposas, barriles, cajas, baúles, bidones, bolsas, sacos, ataúdes, jaulas y habitaciones cerradas. También se dice que escapó de un monstruo marino, probablemente un calamar gigante o ballena, de cuyas tripas consiguió salir airoso. El público que venía deseaba a la vez que triunfaría y que fallaría. La sensación de peligro inminente era poderosa en cada uno de sus números. A veces ofrecía ser examinado desnudo y probaría en nuevos candados, grilletes, esposas o dispositivos fabricados por la gente del lugar. Marineros, fabricantes de cuerdas, sacos y todo tipo de materiales intentaron retener sin éxito. Uno de los más graves accidentes que sufrió, que casi le costó la vida, fue al intentar escapar de un gran bidón de cerveza. En el entrenamiento de Houdini pronto comenzó a inventar nuevos retos como parte de su espectáculo en teatros y su afán por conseguir lo imposible y causar más sensación ante el público. Uno de ellos fue el bidón de leche, un angosto bidón lleno de agua, el que era sumergido completamente y el que escapaba tras unas cortinas. Fuera de la vista del público, se dice que pediría a la gente contener la respiración tanto él como mientras intentaba escapar. A la par, en un gran reloj mostraba el paso de los minutos. La realidad solía escapar del poco de entrar a veces. Se sentaba durante un rato a leer un periódico y mientras la orquesta tocaba su música, imprimirle mayor emoción al número. Entonces levantaba la cortina y aparecía Houdini, culminando el número. Hay quien dice que una obsesión de Houdini era la muerte. A partir de cierto momento de su carrera, casi todo su reto pusieron un enfrentamiento directo con un riesgo mortífero, un peligro de muerte real que cautivaba al público, tanto que algunos abandonaban la sala antes de terminar el espectáculo. Otros números más grandiosos fue la cámara de tortura china, un enorme acuario donde era sumergido colgando boca abajo por los pies y donde escapaba al poco uno de los interminables minutos. Lo último que venían los espectadores antes de que una cortina lo tapara era la terrible cara de Houdini sumergido golpeando al cristal. Protección legal de las invenciones. Este número fue el primero que inventó y que registró con un derecho de autor. En aquella época, los magos empezaban a buscar formas legales de impedir que otros magos copiaran sus números, pues había una gran rivalidad entre ellos. Houdini había pasado 5 años trabajando en su cámara, se consideraba un innovador y odiaba a los imitadores. Cuando uno de los números era copiado o revendido, lo denunciaba ante los tribunales. También disfrutaba yendo en las exhibiciones de los rivales imitadores para exponer sus trucos ante el público y dejarlos en ridículo. No deja de ser curioso que uno de los números más famosos de la metamorfosis fue en realidad original de John Neville Maskelyne. Madurez y otros intereses. A medida que pasaban los años, el físico de Houdini no era el mismo que en su juventud, de todo que tuvo que abandonar algunas proezas. Una de las últimas que se popularizó
es que más gente congregaba más en las ciudades, era escapar de una camisa de fuerza, suspendiendo boca abajo, colgando de una cuerda de una altísima grúa. Lo hizo en Times Square, Nueva York, Washington y en muchas otras ciudades, pero la tarea era agotadora y Houdini solía acabar dolorido, por lo que comenzó a buscar otras salidas artísticas. Con el tiempo, montó un espectáculo propio en Broadway, que promocionaría con números como la desaparición del escenario de un elefante. También empezó a dedicar su tiempo a otras aficiones. Quiso ser recordado como uno de los pioneros de la aviación, y en 1910 fue la primera persona en volar en el cielo australiano. Aunque era un gran mago, su afición por las aeronaves se conoció cuando se hizo su único viaje a Australia. Zarparon desde Marsella, Francia, hasta Melbourne, Australia. El avión utilizado fue un Vulcan. 12 semanas después, a partir, llegaron a su destino, Australia. Houdini quería alcanzar la hazaña de ser la primera persona en volar en los cielos australianos. Apenas en el avión fue armando al bajar del barco, pero los problemas técnicos, el mecánico personal de Houdini tuvo que aplazar la hazaña hasta que las reparaciones fueran completadas. Solo pasarían 2 semanas después hasta que el mecánico de Houdini le diera la autorización para intentar el vuelo. Así fue que el 16 de marzo de 1910 todo estaba listo. Había asistido a fotógrafos para presenciar dar fe a aquel hecho histórico. Houdini estaba impaciente y se subió al asiento trasero del avión y se preparó el mecánico y dio un fuerte giro a la hélice. El motor rugió, comenzó su recorrido por la pista y por fin se elevó. Describió un gran círculo en el aire y regresó a la tierra para realizar un aterrizaje perfecto. Houdini lo había conseguido. Era el primer hombre en que volaba en los cielos australianos. Houdini repitió la hazaña 2 veces más. La segunda de ellas rompió un récord. Había permanecido en el aire 7 minutos y debido la había forzado a bajar de una repentina corriente de aire. Houdini tenía otras aficiones además de la aviación. Era el cine. También rodó en varias películas de acción como protagonista, pero como actor de celuloide no era una gran cosa. También provocó suerte como empresario en la industria del cine, algo que con el tiempo abandonaría. Escribió algunos libros para el Círculo de los Mágicos, describiendo su trabajo y completó una vasta biblioteca personal con libros sobre la magia de todas las épocas. Houdini pudo ser considerado un escéptico de los libros mostrado y descubrió las técnicas de procedimiento que utilizaban un joven psíquico español llamado Joaquín María Garmarcilla, que afirmaba poder leer los textos a través de unas vendas. Houdini nunca había creído en el espiritismo y se mostró especialmente irritado cuando una media intentó contactar con el espíritu de su querida madre, fallecida años antes. Cuando la media describió el mensaje literal que había recibido, Houdini reveló que difícilmente podía ser en verdad su madre. El mensaje estaba en inglés, mientras que su madre solamente hablaba una mezcla de alemán, húngaro y yiddish. Una cruz encabezada el mensaje, pero su familia era judía. Indignado, juró entonces convertirse en un cruzado contra el espiritismo. Armado con sus conocimientos y a veces con sus disfraces, se presentaba en reuniones para desenmascarar a los fraudes. Publicó en artículos en la revista Scientific American, declaró contra el espiritismo ante el Congreso y dejó en ridículo a los creyentes de lo paranormal. Ofreció premios a quien demostraba tener una auténtica habilidad sobrenatural, pero nunca fueron otorgados a nadie, pues sus engaños siempre eran descubiertos por el mago. De aquella época, su amistad posteriormente enfrentado con Sir Arthur Conan Doyle, el creador del libro de Sherlock Holmes. Cuando se convirtieron, establecieron una entrañable amistad, pero sus creencias pronto se vinieron enfrentadas. Conan Doyle era un creyente del mundo espiritual y paranormal, mientras que Houdini se erigió en cruzado contra todo ello. Esta enemistad se acrecentó tras desenmascarar una actuación de la esposa de Doyle, que era una conocida medium de la época.
En octubre de 1926, en Montreal, Canadá, unos estudiantes universitarios se dirigieron a Houdini mientras descansaba tras haber terminado uno de sus espectáculos. Uno de ellos le retó a recibir unos cuantos golpes en el abdomen para comprobar si su resistencia era tan legendaria como se decía. El mago aceptó sin miedo. Sin embargo, antes de que pudiera prepararse adecuadamente, recibió un primer puñetazo muy fuerte a alguien llamado Joseph Gordon Whittingham, quien supuestamente podría ser una estrella de boxeo de la universidad y de que apenas tiene datos. Este primer golpe siguieron varios más. El mito dice que si bien Houdini aguantó evidente como un buen actor, estos golpes le generaron una ruptura de apéndice ya que estaba inflamado, por lo que también se ha de aceptar la posibilidad de que simplemente recibiría los golpes de los siguientes días, su apendicitis se transformaría en peritonitis. Por su carácter, Houdini quiso seguir trabajando durante los días siguientes, a pesar de padecer fuertes dolores y fiebre. Finalmente, sufrió 2 desmayos en una actuación al intentar escapar de la caña. Fue hospitalizado en un hospital de Detroit, Michigan. Tras varios días luchando contra la infección, pareció rendirse ante lo inevitable. Los médicos emitieron un informe el que indicaba que una peritonitis como causa de la muerte. Su apéndice vermiforme tal vez llevaría días inflamado ante el incidente con los estudiantes. Harry Houdini murió en la madrugada del 31 de octubre de 1926 a sus 52 años de edad. ¿Qué te pareció de esta historia? Si tienes dudas, pueden enviarme unos comentarios u opiniones al respecto. Pero si te gustó este video, solo dale pulgar arriba. Y si quieren saber más de nosotros, solo entren a nuestro canal, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos.